XVIII, los versos El hombre pobre, pobre de los heraldos negros, o ¿Cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos, que pertenece a la cena miserable también de los heraldos negros? Revelan, más allá de las estimaciones filosóficas o teológicas que guardan, la inicial identificación de Vallejo con el sufriente en calidad de leitmotiv. En calidad de leitmotiv de su poetizar, situación que en el hemistiquio vamos a ver, hombre, cuéntame lo que me pasa, que yo, aunque grite, estoy siempre a tus órdenes, correspondiente al poema Otro poco de calma camarada, de Poemas Humanos, quedará consolidada. Y es aquí donde se manifiesta un yo poético demostrativo de la satisfacción desinteresada, propia de un hombre que en lo más íntimo de su ser rompe el encierro del yo en sí mismo y lo abre para dar paso al otro, situación que lo ubica en el espacio vital de la conciencia política en su más alta expresión ética y moral. Pero existen preguntas que se formulan desde hace mucho tiempo quienes leen a Vallejo con relación a su inclinación final por el comunismo. Su adhesión por la causa del sufriente inexorablemente lo conducía a vincularse con el marxismo. Lima, como gran parte del Perú entre 1915 a 1925, se veía sacudida por las calamidades derivadas de la Primera Guerra Mundial y la agitación política social que traerían como consecuencia el estallido revolucionario en Europa y la victoria del movimiento obrero en la Rusia zarista en 1917. Era el tiempo que se exhibía en el Perú el pensamiento anarcosindicalista, acreditado por la prédica de Manuel González Prada para enfrentar el conservadurismo, logrando que la clase obrera peruana hacia 1918, luego de una cruenta y épica contienda, conquistara las 8 horas de trabajo. Vallejo, testigo en Lima de tal acontecimiento en el contexto de su ingreso a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la edición de Los Heraldos Negros, el mismo año de la victoriosa Jornada Obrera, 1918, estampó en el poema Los Dados Eternos, que pertenece a la colección de Los Heraldos Negros, la siguiente dedicatoria. Para Manuel González Prada, esta emoción bravía y selecta, uno de los que con más entusiasmo me ha aplaudido el gran maestro. Esta dedicatoria permite observar desde el ángulo de las relaciones interpersonales el vínculo amical entre Vallejo y González Prada, tanto que antes de editar Los Heraldos Negros, el autor de Horas de Lucha, Manuel González Prada, conocía y encomiaba ya la obra primigenia del poeta nativo de Santiago de Chuco. Además, es posible establecer que entre los temas de conversación se encontraba el político y sindical, donde las ideas socialistas, la inspiración anarquista fluían entre el maestro y el discípulo. Y desde otro lado, permite situar otra pregunta. ¿Comenzaba Vallejo a experimentar su viaje intelectual con apasionamiento hacia las doctrinas que ponían en cuestión el ordenamiento burgués capitalista? Al formular esta pregunta, teniendo como telón de fondo la impronta simbólica de José María Eguren, la prédica modernista de José Santos Chocano y la temprana presencia de la vanguardia, caso de Alberto Hidalgo, Juan Parra del Riego, se observa que comenzaba a fundarse en el poeta un halo de distanciamiento emocional con el opresor del pobre.
La agitación obrera y estudiantil de inicio de los años 20, en el contexto del prolegómeno de la dictadura del onceño leguista, caracterizada por la persecución y muerte de los opositores, caso del asesinato del coronel Samuel del Alcázar y del capitán Carlos Barreda, mi abuelo materno, quienes fueron fusilados en la plaza de Chota, sin juicio previo, por demandar el respeto al orden democrático constitucional. En 1922, Vallejo publicó en Lima el poemario Trilce, donde mostraba su distanciamiento del modernismo y del simbolismo, adscribiéndose más bien en el espíritu de la vanguardia que en aquella época aparecía como avanzada artística del movimiento político e ideológico de tendencia revolucionaria. Por ello, al fundarse el Frente Único Antiimperialista y Antioligárquico bajo el denominativo Alianza Popular Revolucionaria Americana, conducido por su amigo y contertulio juvenil en Trujillo, Víctor Raúl Aya de la Torre, en 1923, Vallejo, como la mayor parte de la juventud de la época, se adhirió al movimiento al que acudió también José Carlos Mariátegui. Aquel año, poco antes de partir hacia Europa, Vallejo publica Escalas melografiadas, texto de relatos que permite observar tanto su apego al estilo vanguardista como el deseo de fijar en la palabra el espíritu de cambio de orientación estética proveniente del González Pradismo. En 1924, como es ampliamente conocido, se publicó en París el primer manifiesto surrealista, firmado por André Breton, Luis Aragón, Paul Eluard, entre otros, donde quedaba explícita la relación con el psicoanálisis de Freud y el marxismo. A este movimiento estético literario acudió en París el poeta Javier Abril, quien al retornar al Perú al siguiente año introdujo en el medio peruano y continental las concepciones del surrealismo. En 1925, André Breton, Paul Eluard, Lois Aragón, Salvador Dalí, Max Ernst y otros descubrieron públicamente la revista El surrealismo al servicio de la revolución, aludiendo entre sus consideraciones estéticas y políticas el apoyo a la revolución bolchevique en Rusia, la adhesión además al Partido Comunista Francés. La crítica a la sociedad burguesa y al ordenamiento capitalista significaba proponer en primer plano del acontecer social a la clase obrera como el nuevo Prometeo, en captora de valores altísimos como la solidaridad, fraternidad, igualdad, por tanto, suficientemente vigorosa como para impulsar una nueva condición humana, propiciatoria del ingreso de la sociedad en su conjunto a los fueros y disfrute de la ciencia, el arte, la filosofía, donde la propiedad privada, por ser fuerza alienante, resulta inexistente, distribuyéndose los bienes naturales y culturales de acuerdo a las necesidades de los sujetos. Mostraba, pues, un cúmulo de posibilidades para que el sueño de Tomás Moro, Tomás Münzer, Tommaso de Campanella, la utopía, la Arcadia, resultarán posibles. Vallejo, pues, llegaba a la capital de Francia en el contexto de un amplio debate estético, político, social. Además, vivió el auge del movimiento sindical tanto en Francia como en toda Europa, los estragos de la Primera Guerra Mundial, la conflictividad entre el capital y el trabajo, la huelga, el nacimiento del fascismo en Italia, las alianzas entre los partidos de izquierda. El escenario francés resultaba así propicio para que el joven poeta, que pocos años antes en el Perú recibiera de Manuel González Prada las ideas de cambio social, se encontrara con el marxismo, la militancia política de escritores y artistas en los predios de la insurgencia comunista. Veamos ahora otro punto.
No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo. César Vallejo. Vallejo, pues, el poeta que tempranamente evidenciara que en su yo poético se localizaba y afincaba la noción pobreza en tanto situación inicua del ser humano. El hombre pobre, invita nuevamente a preguntarse: ¿qué invade a la memoria en el momento de pensar en la pobreza? Al formular la interrogación, asoma algo que incita a la razón a escudriñar sobre el por qué el ser humano siente el derecho de apropiarse de la mayor parte de bienes de todo tipo en desmedro del otro. El reconocer que el ser humano se desfigura por la iniquidad invita a reflexionar sobre el contenido de la palabra pobreza para calificar la situación humana que experimenta sufrimiento ante la multiplicidad de formas que adopta la opresión. Más aún, al constatar que el pobre es el resultado del olvido social o ausencia de conductas solidarias propia de quienes viven en la demasía, representó para el poeta el ingreso a un entorno deformado por la inhumanidad. En este ámbito aparece la trágica experimentación de la existencia consciente. La vida simbólicamente es el pan y la muerte el hambre. En el poema La cena miserable, Vallejo sitúa el sentido de la enunciación que lo domina. ¿Y cuándo nos veremos con los demás al borde de la mañana eterna, desayunados todos? Aquí, en nuestra opinión, en la expresión desayunados se encuentra el sentido y fuerza del poema, que asimismo dominará su obra. Desayuno significa dejar el ayuno. El desayuno implica alimentarse, vivir, pero no solo el individuo, sino el todos, todos.